Hoy nos metemos de lleno en Isaías capítulo 8. Y miren, este no es un capítulo más para leer con calma. Es una advertencia con mayúsculas, una de esas donde la vida entera del profeta, su familia, hasta el nombre de su hijo, se convierte en el mensaje. Es un texto de una intensidad de verdad brutal. Bueno, y todo arranca con este nombre, rarísimo, casi un trabalenguas, Maher Salal Hasbaz. Imaginen esto, Dios le dice a Isaías, escribe esto en una tabla gigante, que todo el mundo lo vea, como si fuera un cartel publicitario en medio de la ciudad. Pero claro, esto no es un anuncio cualquiera, es un titular profético. Básicamente dice, el saqueo viene rápido, la presa es inminente. Es como ponerle fecha y hora a la destrucción, la cuenta regresiva, pero hecha palabra. Y por si quedaba alguna duda, para que el mensaje pegue de verdad, Dios lo hace increíblemente personal. Le ordena a Isaías que tenga un hijo y que le ponga ese nombre. ¿Se imaginan? Maher Salal Hasbaz. La advertencia no puede ser más clara, más visceral. Antes de que este bebé aprenda a decir papá o mamá, los ejércitos de Asiria ya habrán arrasado con todo. Se acabó el tiempo para pensarlo, el juicio ya está en marcha. Ok, y esto nos lleva directamente al núcleo del capítulo, al dilema, a la encrucijada que enfrentaba la nación de Judá. Tenían básicamente dos caminos, dos opciones de poder totalmente opuestas. Y la elección que tomaran, bueno, iba a definirlo todo. Y aquí la metáfora es potentísima. Por un lado estaban las aguas de Siloé, que fluyen tranquilas. ¿Qué representa eso? La guía de Dios, serena, constante. Pero el pueblo dijo, no, gracias. La rechazaron. ¿Y en su lugar qué buscaron? Pues alianzas políticas, soluciones humanas, el poder que se ve y se toca. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, si rechazas el arroyo tranquilo, te vas a topar con el río violento, las aguas embravecidas del Éufrates, que no son otra cosa que el poder militar arrollador del imperio asirio. Entonces, el punto clave es este. Es así de simple. Despreciaron lo suave, así que ahora van a recibir lo violento. La invasión de Asiria se describe como un río que se sale de su cauce, que inunda absolutamente todo, cubriendo la tierra hasta el cuello. Y ojo, que esto no es solo poesía, es la descripción cruda de una aniquilación casi completa. Pero a ver, la crisis no era solo militar, no era solo un enemigo en la frontera. Isaías nos muestra que la verdadera batalla, el verdadero campo de guerra, estaba adentro, en la mente y el espíritu de la gente. La guerra de verdad era sobre el miedo. ¿A qué o a quién se le debe temer realmente? La gente estaba literalmente consumida por lo que el texto llama una conspiración. O sea, una paranoia total. Veían pactos secretos por todas partes. Le tenían miedo a lo mismo que le temían las naciones vecinas. Se dejaron arrastrar por el pánico de la masa. ¿Y dónde buscaban seguridad? En la política, en los acuerdos humanos. Mientras, ignoraban por completo la única fuente real de seguridad. Estaban, en pocas palabras, perdidísimos. Y en medio de todo ese ruido, de ese caos de miedos y rumores, la instrucción que Dios le da a Isaías es de una simpleza brutal, es directa. No tengas miedo de lo que ellos tienen miedo, no te sumes a su pánico. En cambio, santifica a Jehová de los ejércitos, o sea que Él sea tu único temor, tu único respeto absoluto. Punto. Y esto es fundamental. Dios, de manera explícita, le prohíbe a Isaías contagiarse de la mentalidad de la gente. El trabajo del profeta no es ser un eco de los miedos populares. Todo lo contrario. Su propósito es ser el antídoto, la voz de la cordura en medio de la locura. Ahora, uno podría preguntarse, ¿y cómo actúa Dios en todo esto? Y aquí viene una de las ideas más fuertes del capítulo, y es que su presencia nunca es neutral, para nada. Dependiendo de cómo esté el corazón de cada quien, puede tener efectos, dramáticamente opuestos. Y esta es la paradoja. Para la gente que confía en Él, Dios es un santuario, un lugar seguro, un refugio. Pero, para los que se rebelan y lo rechazan, esa misma presencia se transforma en una piedra con la que tropiezan, una roca que los hace caer y los destroza. La misma presencia divina puede ser salvación o destrucción.
Claro, Isaías no es ingenuo, sabe perfectamente que no todo el mundo va a escuchar. Por eso dice que el mensaje, la enseñanza, quedará sellada entre sus discípulos. Y esto nos introduce a la idea del remanente, que significa que la revelación, la claridad, no es para la multitud que ya decidió taparse los oídos, es para ese grupito que, de verdad, todavía está buscando. Y con esto llegamos al final del capítulo. Y, la verdad, el cuadro que pinta es oscuro, es duro. Nos muestra, sin filtro, las consecuencias finales de todas las decisiones que tomó la nación. En su desesperación total, ¿a quién acude el pueblo? ¿A Dios? No. Se van a consultar a médiums, a espiritistas, a adivinos. Y el texto les lanza esta pregunta, que es casi un sarcasmo. A ver, ¿no debería un pueblo consultarle a su propio Dios? Es que pone en evidencia la locura, casi suicida, de ir a buscar respuestas en la oscuridad cuando se tiene acceso directo a la luz. Y así vemos cómo se desarrolla la espiral, es un paso a paso hacia el abismo. Primero, rechazan la guía de Dios. Segundo, buscan respuestas en la superstición y la magia. El resultado es inevitable, el colapso de la sociedad. Hambre, angustia y al final la desesperación total. ¿Y qué hacen? Terminan maldiciendo a su rey, maldiciendo a su Dios y hundiéndose en una oscuridad total. Al final lo que nos queda es una radiografía brutal. El retrato de una sociedad que le dijo no a su única fuente de luz y de estabilidad. ¿Y qué le pasó? Quedó consumida por la angustia, por el hambre, por una oscuridad que casi se puede tocar. No es mala suerte, no. Es la consecuencia directa, inevitable, de sus propias elecciones. Y si tuviéramos que sacar una sola ley como un principio universal de este capítulo, yo creo que sería esta. Isaías 8 nos muestra una especie de ley de la historia espiritual. La alternativa a la guía suave de Dios no es la libertad que uno se imagina, ¿no? Es la fuerza violenta y arrolladora de los poderes de este mundo. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final, para que nos la quedemos pensando. La elección que enfrentó Judá, la verdad es que sigue siendo súper relevante. Si se rechaza esa luz suave, esa guía serena, ¿cuáles son las aguas violentas, las fuerzas arrolladoras que una persona, una sociedad entera enfrentan hoy en día? Es una pregunta que, bueno, queda en el aire.